creo que ya podemos empezar, ya han llegado los domingos, nunca llegan cuando se desespera ni donde se desespera, pero ya están aquí. Nada, me alegra mucho de ver a tanta gente aquí, a tanta cara conocida, de tantos amigos de muchos años, amigos con sus niños, y para mí es un placer poder presentar aquí la colección Historietas, de la que realmente el principal autor es este señor que hay aquí, Juan de Aragón, que es el dibujante. ¡Opa! No es esto va a aguantar, me entusiasmo. Es el dibujante encargado de plasmar estas pequeñas maravillas, que son las biografías de personajes del pasado, que para nosotros son importantes y con los cuales tratamos de mostrar un momento concreto de la historia y acercarlo a los niños, porque al final los niños son la cantera de este país. Yo creo que la educación es fundamental y sobre todo en un orden particular. Yo vendo libros de revistas de historia y espero que dentro de 30 años, cuando tengo que jubilarme, siga habiendo niños que ya son mayores que compran historia, con lo cual hay que darles desde pequeños cómics para que vayan metiéndose. Juan, como os he dicho, Juan es malacitano, es de Vélez, Málaga, y realmente él es el encargado de plasmar con su pincel lo que entre los dos realmente pergeñamos, ¿no, Juan? Sí, básicamente, nos ponemos los dos, bueno, siempre tenemos una idea en común. Las dos veces, por ejemplo, que de estos dos libros, lo que hemos hecho ha sido pues vernos aquí en Madrid, que bueno, me han acogido con los brazos abiertos, y bueno, poner un poco en común las escenas que podríamos representar, los momentos que podríamos representar que fuesen más significativos de la vida de estos dos personajes. Y no solo de su vida, sino del ambiente en el que están, de momentos históricos, de lugares importantes que han pisado, o detalles tan tontos como, por ejemplo, en el caso de Harald, que estamos en la era vikinga, como era, por ejemplo, pues un barco vikingo, o como era una granja por dentro, que también es bastante interesante. Se buscan situaciones que sean meras excusas muchas veces. Pero en el caso, por ejemplo, de Harald, en el caso ese de la granja, sí que había un momento en el que Harald, por ejemplo, está dentro de una granja. Perfecto, pues ya tenemos la excusa para enseñar una granja por dentro. Y en el caso de Alonso, pues igual, siempre buscando no solo contar la historia, sino enseñar lugares, detalles, como por ejemplo las armas o cómo funcionaban las armas, cosas así. Entonces creo que también es una buena forma de acercarlo a lo que es la historia, contado de una forma fidedigna. No solo contar la historia en sí, sino también detalles de ese tipo. Esto tiene algunos problemas, y es que la historia, por desgracia, está llena a veces de violencia, de cosas desagradables, y la forma de comportarse y de vivir de la gente de hace 1000 años, como Harald, o de hace 400, como Alonso, no era la nuestra. Entonces, de alguna manera, aunque la vida de estos personajes está realmente basada en hechos reales, como en las películas, esto está basado en la vida de Alonso, él mismo la cuenta, y Harald tenemos fuentes que nos cuentan su vida, pero de alguna manera tenemos que edulcorarla o tapar los detalles más escabrosos, porque claro, esto está dirigido a un público infantil. Entonces tenemos un poco que bajar el nivel, pues, por ejemplo, de violencia, ¿no? O ese tipo de cosas. Esto sin prejuicio de que sea verosímil y de que el niño entienda cómo era el ambiente en el que se desarrolla esta historia, que es muy diferente a la vida como la conocemos nosotros, mucho más cruda, mucho más dura. Entonces, sin caer quizá en embellecerlo, en que sea un mundo de algodón de azúcar, pero bueno, evidentemente tenemos que difuminarlo un poco para que los contornos no sean tan ásperos, ¿no?, como eran en la realidad en el pasado. A eso ayuda mucho también el estilo de Juan, ¿verdad? Que yo creo que es un estilo muy vivaracho, muy alegre, y que ayuda mucho a quitarle un poco de hierro también a veces, ¿no?, al asunto. Bueno, yo de todas formas nunca tiendo a mostrar escenas excesivamente sangrientas o desagradables, porque no es mi estilo. Vale, sí, te puedo enseñar un combate de picas o una descarga de arcabuces, pero tampoco me voy a pasar con los detalles escabrosos. Sí. Y además siempre tratamos de meter luego algún gas cómico, algún chiste, algo que baje el tono y que al niño le ayude a reírse un rato, ¿no?, y a disfrutar de la historia. Es casi lo más divertido de nuestro trabajo, ¿no?, cuando estamos hablando por Skype, sí, claro, robándole horas a nuestras familias, que hay que agradecerles también que a nuestras novias que nos aguanten. Y ahora en Investiga estamos hablando sobre si Alonso le olía el sobaco mal o por estar meses en una galera, ¿no? Pero bueno, sí, es divertido, es divertido.
Pero bueno, esta presentación, más que hablar del proceso de creación del cómic, lo que queremos realmente es enfocar a los niños, porque tenemos una máquina del tiempo. Esos libros son una máquina del tiempo. Es que además tenemos una máquina del tiempo, se entra por esa puerta, pero no se os ocurra pasar por allí, porque igual no volvéis nunca. Y por ahí han salido Harald y su fiel escudero Uldor, y Alonso de Contreras y Álvaro. Ellos han viajado unos 1000 años en el tiempo. Unos 1000 años han viajado más o menos, o sea, hace 10 siglos, 1000 años. O sea, estos señores tienen casi más años que vuestros padres. O sea, son mayorcísimos. Y estos señores han viajado un poco menos, como veis están más jóvenes, han viajado solo 400 años. Para que os hagáis una idea, entre estos señores y estos hay más tiempo que entre nosotros y estos señores. O sea, aunque os parezca similar, estos señores vivieron más cerca de nosotros que estos de estos. De hecho, estos señores ya hablaban un español muy parecido al que yo estoy hablando. Si vosotros hablarais con maese Alonso de Contreras o con su amigo Álvaro, podríais hablar como habláis habitualmente en el colegio y os ibas a entender. Igual si decís colega, tronco, no os iban a entender. Estos señores ya es más difícil porque hablan un idioma un poco raro, que suena como gruñidos, es un poco más raro que se entienda. Pero como han viajado en el tiempo, han aprendido castellano muy rápido y van a poder hablar en español también. Mientras hablamos con ellos, Juan puede dibujaros y dedicaros cómics si queréis. O sea que si queréis que Juan os dibuje y os dedique, está aquí. Creo que necesitarás tu arcabuz, ¿no? Está aquí. La maga la tengo aquí. Así que si queréis ir pasando cómics para que vaya dibujando, será un placer. Como estos señores, estos dos señores de aquí, así está. Sí, sí. hay que dejar esas cosas, más al frente y uno detrás. Estamos entre amigos, así que no os preocupéis interrumpir, decir nombres y demás. Oye, una pregunta para los niños. Estos señores de aquí, ¿qué creéis que son? Son vikingos, muy bien. Son vikingos. Bueno, Harald, pues has viajado en el tiempo, estás aquí en Madrid. ¿Tienes ganas de saquear o has venido tranquilo? Sí, esta ciudad es muy rara para mí. Esta ciudad es un poco rara, ¿verdad? Vais en carros de metal, en caballos. Ojo con los carros de metal porque le pueden poner una multa a la gente de aquí. Me ha pasado a mí hace un ratito, o sea que... No os haría. Ojo con los alguaciles. Pues me comentan que tú con 15 años ya combatiste tu primera batalla, ¿es eso verdad? Sí, Odín me sonrió. La pena es que murió mi hermanastro. Murió tu hermanastro, pobre hombre, ¿pero era de mayor o...? Era mayor que yo, pero fue acogido en Valhalla como gran guerrero. ¿Qué es el Valhalla? Valhalla donde van los valientes. Donde van los valientes cuando mueren, después de que mueran. Cuando mueren en batalla. Bueno, mejor tardar mucho en ir al Valhalla, ¿no? Mejor tardar mucho. Oye, cuando tenías 15 años y combatiste, ¿tuviste miedo? ¿Cómo fue aquello? ¿Tuviste un poco de miedo? ¿Las flechas, las espadas? ¿Cómo era aquello? Los vikingos nunca tienen miedo. Los vikingos nunca tienen miedo. Bueno, con el Levante esta mañana... Cuando llueven flechas y no es algo, no sabes qué va a pasar. Cuando llueven flechas... Bueno, cuando lluven flechas no hay bien protegido, ¿no? Con el escudo, ¿cómo hacéis si caen flechas? Escudo hacemos lo que se llama muro de escudos, ¿Sí? que necesitaríamos más, y cada compañero se pone al lado del suyo. Y Nos agachamos un poco y la fila atrás con el escudo por encima. ¿Sí? Es muy similar a la antigua tortuga romana, que es muy efectivo contra proyectiles y para aguantar cargas y historias. Sí. ¿Podemos golpearte aquí a ver cómo...? Sobre todo los compañeros. O sea, que esto aguanta, es que cae una flecha. Aguanta. ¿Sí? ¿Pesa mucho? No, depende del material. En este caso se busca la ligereza y la protección. Muy bien. Oye, me han dicho que fuiste a Constantinopla también, ¿no? ¿Cómo? Sí, esa fue una gran historia. ¿Cómo fue aquello? Mi amigo y yo juntamos buen tesoro haciendo unas cuantas triquillas. Sí, lo parece bien. Puede la No pena. mucho. ¿Demasiada hidromiel o qué? Es algo parecido, sí.
No hay que beber en el trabajo, mira que esto no lo sabéis, los vikingos es que... Parte de nuestro trabajo es beber. En parte de vuestro trabajo es beber, ¿no? Dábamos muchísimo oro. Los barcos que mandábamos a casa no se mantenían derechos. Sí. Y el emperador que contento entonces, ¿no? Bueno, no pudo verlo. Ciego de alegría. Bueno, me han dicho que al final pudisteis escapar y que volvisteis a Noruega, ¿no? Sí, volvimos a nuestras tierras a reclamar aquello que nos pertenecía. Sí, que era lo que te pertenecía. El reino, porque yo era descendiente de reyes. Bueno, descendiente, pero tampoco era realmente heredero, ¿no? Le echaste un poco de morro. No le vamos a buscar. Pero bueno, ¿te hiciste con el reino o no te hiciste con el reino? Bueno, me tocó compartir mi riqueza con mi tío. O sea, con mi sobrino, perdón. Más que tu sobrino duró poco vivo, no sé por qué. Cosas de la vida. Sí. La verdad es que las familias vikingas, o sea, ríete tú de las cenas de Navidad. Las familias vikingas, digamos que... Yo le presté la mitad de mi riqueza y me la recogí con interés. Bueno, no estaban muy bien avenidos, ¿no? Exactamente. Muy bien, también me han dicho que con tu Drekar, un Drekar era un barco con proa de dragón, eran esos barcos típicos vikingos con la cabeza de dragón, que llegaste hasta los confines del mundo. Llegamos hasta Anatolia, pisamos tierras musulmanas. Tierras musulmanas, ¿y cómo era aquello? Muy raro, esa gente va a ver a todos los sitios. Sí. Y los vestidos con ropa muy finita, no saben lo que es el frío. No sabes, allí lo pasa el calor, ¿no? Sí. Pero me han dicho que también fuiste en otra dirección, hacia Poniente, y que casi hay un abismo donde acaba el mundo. Fuimos capaces de llegar hasta los confines. Sí, pero volviste y no llegasteis a caer por el abismo. No caímos. Fuimos a país de esa tierra que llaman Rusia, creo que sabéis. Rusia. Muy bien, ¿y qué tal por allí? Ahí sí que hacía frío. Lo que me han dicho es que ahora también cuando acabemos la charla esta volvéis a Máquina del Tiempo porque creo que tienes la idea de conquistar Inglaterra. Sí. No vayáis, ¿eh? ¿No? No vayáis. Es que están con lo del Brexit ahora y tal. Si quieres. No vayáis. Yo creo que no. Sí. Bueno, tú verás, tu destino te espera en Inglaterra, ¿eh? Yo no sé si... Allí hay buenas tierras y buenos lotes y buenos saqueos para dar el. Si queréis saber cómo acaba la historia de Harald en Inglaterra, tenéis que leer el cómic. Harald se mete en la máquina del tiempo y llega a Inglaterra, y lo que no sabemos es si conseguirá ser rey de Inglaterra o no conseguirá ser. Pero no me lo contéis, que me pondré curioso. Pues si yo ser rey de Inglaterra, no. ¿Qué lo sabéis? ¿No? Bueno, hay que leer. ¿Eh? ¿Imaginas que sí? Pues hay que leer el cómic porque igual no. Hay que leer el cómic. Muy bien, nos enseñáis un poco vuestro armamento, ya hemos visto el escudo. ¿Y qué más lleváis para defenderos? Bueno, tenemos lo que es la armadura. Sí. Esta armadura se llama lamelar, existe de cuero, existe de metal. Es sobre todo muy oriental, es de los vikingos rus y de los varegos. Bueno, aparte de eso se utilizaba también cota de malla, que no hemos utilizado porque están en las tutorías. Y un poco más. Esta no es lo de la teoría, la he dejado allí. Sí. Teníamos nuestros maravillosos cascos, que no dan dolor de cabeza para nada. Y había muchos tipos. Tenemos el de la mascarita, tenemos un nasal, que era un poco más común. Y bueno, era contra dolor de cabeza que nos querían provocar otras personas. La verdad es que creo que si te dan con esto vas a necesitar aspirinas, ¿eh? Si te dan con esto en la cabeza... Sí, con esto se le acaban todos los problemas a los dos. Pero no hay aspirina. Y luego, pues lo más básico. Tenemos las espadas. Estas espadas de corte vikingo con el estilo. Había varios tipos. Es muy conocido que el acero nórdico no era de gran calidad. Entonces, como vikingo de la época, se buscaban las mallas. Hasta tal punto que los franceses les prohibieron comerciar con armas. Prohibieron los franceses comerciar con armas porque se las llevaban a casa, pero el día siguiente las volvían a ver. Claro. Para hacer el bien precisa. Es cierto que la espada era muy rica, pero en realidad no era tan común. La espada era solo para ricos o aquellos que por alguna artimaña se habían hecho con. Lo frecuente eran las de mano, el hacha de esa que también era fácil de fabricar y sobre todo las armas. Porque claro, esto es parte de la cabeza. ¿Y tu espada tiene nombre? Pues no se me ha ocurrido, habría que ponerle un nombre. Los vikingos daban nombres a las espadas, igual que el Cid, que por ejemplo a su espada llamada Tizona o Colada, y a veces las espadas tenían nombre porque eran más famosas que su dueño, porque esa espada había hecho 1000 hazañas, ¿no? Había sido heredada, había cambiado de mano y demás. ¿Qué nombre le pondríais vosotras a esta espada? ¿Qué opináis? ¿Qué se os ocurre? Un nombre fiero. Un nombre que dé miedo, a ver, ¿qué nombre le daríais? Matadragones, por ejemplo. ¿Qué os parece Matadragones?
Matadragones son muy bonitos. Matadragones o la ¿Alguno se lo ocurre otra cosita? Sí. ¿La valiente? Venga, no me seáis tímidos. Un poco de imaginación. ¿Cómo llamaríais a vuestra espada? Si tuvierais una espada, ¿cómo la llamaríais? Venga, Venga, tiro en alto. tiro en alto. Que no pasa nada. Se va a llevar el nombre. Se le piensa quitar. ¿Y tú, Astor, cómo llamarías a tu espada? No sé. No sé, yo no sé si llamar una espada, no sé. No sé, no lo van a escribir. ¿Sabes? Tienes un mancha, no sé qué es lo que me ha matado. No sé lo que me ha matado, sí. Puede ser una buena. Bueno, puedo llamar matadragones, por ejemplo. Matadragones es un nombre increíble. Oiga, señor vikingo, Dígame. ¿y todo el mundo podía permitirse una espada de esa? Para nada, es lo que comentaba antes. Solo era cosa de ricos y no ricos. Una espada podía valer una cantidad ingente de vacas. De vacas esclavos. Efectivamente, el tráfico de esclavos en aquella época, por desgracia, era una cosa muy común y de lo que más dinero daba. Y lo que veo también es que los cascos no lleváis cuernos. Hombre, Eso no sé si está bien o no. Los cuernos son para beber. Sí. Sí. Oye, los cascos vikingos no llevan cuernos. No. Los cascos vikingos no llevan cuernos, así que lo que veis en las películas. lo que pasa es que cuando lo veían con los barcos le daba mucho miedo, tanto miedo que no salían cuentas. Muy bien, oye, ¿teníais un grito de guerra? Sí, hay muchos. Sí. Sabríamos nombrar a nuestros dioses cuando entramos en batalla. A ver, por ahí. ¡Odín! Otra vez, yo creo que no les ha dado miedo, ¿eh? Vale. ¡Odín! Estos gritos de guerra eran para meter miedo al. Ahí está la prueba. El único que no queríamos Lo habéis conseguido, lo habéis Ese grito de guerra sí que da miedo. Si escuchas a las 3 de la mañana en casa, ¿eh? Ese grito de guerra. Luego había otra cosa que era. Poníais como berserker, ¿no? Que era como cuando te ponías muy nervioso. Muy nervioso. Pero yo creo que no hace falta, ¿no? Sobre todo por el tema de la ropa. Mejor vestido. Sí, mejor vestido. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta que hacer a nuestros amigos vikingos? Porque siempre se representa el casco con cuernos. O sea, es una mentira que nos han, ¿no? Que siempre nos han Sí, trasladado. es una convención. Con el romanticismo se pinta a los vikingos y a los celtas también con armas de la edad de bronce, que se conocían de la edad de bronce, y con representaciones romanas y demás. Entonces se les pone cuernos a todos, porque las representaciones romanas, por ejemplo, la rosa sale con cuernos. Eso fue a raíz de una pintura muy famosa que hizo los cuadros más famosos de la época vikinga, como dice, por la colonización. Ten en cuenta que en esa época ellos veían gente que conocía pruebas de dragón, dragón conocido, entonces le solía sacar lo sobrenatural, lo plasmado De hecho, arqueológicamente, claro, todas las zonas que llevan están documentadas arqueológicamente. Lo hemos encontrado por la arqueología, o por representaciones de la época, los textos, y los cascos son estos, por ejemplo, los cascos. De todas maneras, al principio lo que me sorprendía mucho es la diferencia generacional que hay entre unos y otros. Y tampoco a simple vista se ve mucha evolución, ¿no? O sea, la evolución tampoco. Ahora entraremos en eso. Claro, hombre, comparado con un hereje. Habría mujeres. Hombre, ten en cuenta que entre ellos y ellos han pasado He visto gente que está hablando mejor vestida. 600 años y estamos hablando de Escandinavia y de España. Oye, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí hay conflicto? No, que no llegue la sangre al río, que no llegue la sangre al río. No, pero ten en cuenta que hasta la revolución industrial, Santi, hasta el siglo XIX, la forma de producción es artesana en todo el mundo. Sí hay algunos adelantos tecnológicos más, pero las armas, ahora nos contarán ellos cuál es la diferencia básica respecto al armamento, pero claro, a nivel tecnológico estamos en la época preindustrial todavía. Los barcos suyos son a vela, a remos, y los suyos a vela y a remos. O sea, ¿cuál es la fuerza motriz del año 1000 y del siglo XVI? La fuerza motriz. La de los hombres o la de los animales, es la misma. No hay, hasta el siglo XIX no hay evolución tecnológica, ¿sabes? Pero en el fondo, ambos son hombres y son igual que tú. Y tienen tus mismos problemas, la mujer y el hombre y la mujer con sus niños, con su suegra. Al final no hemos cambiado tanto, ¿no sabes? No hemos cambiado tanto. O sea, una cosa que tratamos también, Juan y yo, de plasmar es que realmente la gente del pasado, viviendo en ambientes muy diferentes al nuestro, sus preocupaciones, sus vidas no eran tan diferentes a las nuestras.
morían más jóvenes, pasaban más hambre, morían de un constipado, era una vida mucho más dura, pero al final a postre son hombres y mujeres, son igual. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, por ejemplo, ellos han traído una chavala, ¿no? Que también nos puede hablar un poco de su época, pero vosotros, por ejemplo, vuestras esposas, vuestras mujeres, ¿qué hacían? Porque yo sé que en el libro, o bueno, en el cómic, aparece alguna mujer así de... Pues aunque parezca que no, la mujer en la era vikinga tiene un papel bastante importante. Es raro ver las batallas, aunque eso se ha romantizado mucho también con serie ahora de Vikings y tal. Sí que es cierto que hay pequeños hallazgos históricos desde que existía la batalla de Escudera, pero es mucho menos frecuente que la mujer acompañara a la batalla de Escudera. Muy poco frecuente. No obstante, era la dueña del hogar, la dueña indiscutible. Efectivamente, cuando el hombre estaba fuera de saqueos de batallas, la esposa tenía el control absoluto de la hacienda y su palabra era ley. Ahora, ¿es cierto que llegaste a América antes que Cristóbal Colón? Dice la leyenda. De hecho, le pusimos el primer nombre, que es Pinla. Pero estos españolitos de aquí no se acuerdan. Pero realmente que se ha hablado bien hacia pero luego... Muy bien, pues yo creo que acabamos con los vikingos antes de que se vuelvan a Inglaterra, a conquistar Inglaterra, y vamos a pasar con estos amigos, con Alonso de Contreras, Álvaro y Soraya, que es su bandera, tiene nombre morisco, pero bueno, entenderemos que tiene limpieza de sangre. Y conversos. Bueno, Alonso, va a estar por aquí. La pena es miedo de ver a tanta gente reunida en un bello lugar. ¿Esto sigue siendo una villa o le han cambiado de lugar? Sigue siendo la corte, villa y corte. Maravilloso. Sí, porque es Felipe II. Felipe II... Por desgracia, ¿no? Está pasando retiro en el Escorial. Está pasando ahí un tiempo en el Escorial. No sé si volverá o no. Tú, Alonso, igual que creo que igual ahora con 14 años ya te alistaste en el ejército. Así es, era norma común que a los 14 años se alistara uno en el ejército. Era tan fácil como había una bandera que no había que celebrar y alguien tocando el tambor en la plaza del pueblo. ¿Por qué? Porque las llevas eran multitudinarias. Llegaban los jóvenes y se les asignaba. Si tenías cierta edad, si tenías cierta experiencia en combate, se te designaba una posición: piquero, abrancero o rodelero. De ahí vienen los famosos tercios, porque son unidades de posiciones. Si tenías 14 años, pasabas a ser un mochilero, que no deja de ser el descendiente del escudero del antiguo caballero. Te asignaban un soldado y tenías que tener previsto de todo lo que te quisieran. Si eras cabucero, le llevabas los 12 apóstoles, la pólvora, le recargabas el fusil si hiciera falta. Si eras el rodelero, le mantenías por la armadura. Si eras el piquero, controlabas que todo estuviera afilado en su momento. Aprendías, te protegías y si morías, cogías tus armas. Con 14 años lo hacíamos. 14 años, ¿no? Y además creo que perdiste los zapatos jugando a las cartas la primera noche. Sí. Porque eras un poco zascandil y tuviste que ir descalzo a Italia. A todo el mundo le dieron algún vicio, ¿no? Más que tú, yo creo que tenías varios, Alonso, pero bueno. Nadie es perfecto. Ellos a la mano. Y creo que, según he leído también en el cómic está basado en la vida de Alonso Contreras, porque Alonso, además de... Bueno, Harald también componía poemas, le componía poemas a su amada. Eran además hombres de armas, hombres de letras, porque Alonso escribió su vida, la vida de este capitán. Y allí cuentas que al poco de alistarte tuviste que luchar contra un turco enorme, como un filisteo, una montaña. ¿Cómo fue aquello? ¿Pasaste miedo? El tercio nunca pasa miedo y aunque lo sienta no lo va a reconocer jamás. Eso fue difícil. Es una situación muy tensa, enfrentarte a alguien que te supera, sobre todo en tamaño, no en armamento, por suerte, gracias a Dios, porque no tu gloria, pero sí, es una situación en la que tienes que analizar mucho y nuestra manera de combate es mucho más pausada que la que puede ser la suya. Nosotros mantenemos la línea, aguardamos, analizamos, pensamos qué va a hacer y solo cuando tenemos el momento claro, combatimos. De ahí que hayamos tenido victorias tan sonadas y sobre todo en trata de proporción médica. ¿Se pasó miedo? No lo reconocerá el público. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia navegando en una galera de la Orden de Malta por el Mediterráneo? La verdad, salvo por los pequeños contratiempos que pueda dar la mar y otra gente que llegue a buen puerto, la camaradería es muy buena. Nosotros los tercios siempre estamos unidos. Luchamos, al fin y al cabo, prácticamente toda nuestra vida, toda nuestra campaña por los mismos hombres, salvo llegar a un punto conflictivo. Tenemos alguna rencilla, hay que decirlo.
un platazo improvisto. Pero todo el mundo sabe que a la hora de presentar armas frente a un enemigo común, este señor me va a cubrir y yo le tengo que cubrir. Al igual que ellos formaban con escudos, nosotros lo hacemos con picas. Y si yo caigo, van a entrar por mi posición y los van a matar. Entonces, por mucho que tengamos disputas, por mucho que nos insultemos, cosa que suele ser bastante constante cuando llevas meses en la mar sin tener mujer. Ya ves, la guerra no es fácil. Y aparte que creo que los galeras los jugabais también en los cuartos hasta con piojos. O sea, ahí esto de cuando no había cartas se jugaba con piojos también. Pero cuando la única posesión que queda son las litres, esta me tiene para montar. Esto, la verdad es que tenía que ser un poco parecido a un colegio, porque había piojos, se comía peor de un primer escolar, o sea, vivir en una galera Y de hecho el lenguaje no dejaba de ser muy diferente. muy diferente a un colegio, ¿verdad? La verdad que si la forma... Cuando estáis en tierra sí que Soraya cocina, ¿no? Hace bandera, ¿no, Soraya? Yo me dedico a tener la casa limpia, a darle de comer, a criar a sus hijos y bueno, a mandarle cuando está dentro de mi casa. Muy bien, Alonso. Tienes cierta fama, y lo he leído por el libro también, de que tienes la espada ligera y resuelves los problemas siempre tirándole de la ropera. El español que se precie en esta época no la tiene. Ajá, muy bien. Pero tú crees que yo no sé si esa es la mejor manera de resolver las disputas, pero... Bueno, hasta que surja una predicción que nos impida, me parece que una afrenta no es manera de resolverla con sangre, a no ser que se disculpe. Y también me han dicho, no se lo tome vuesa merced como una ofensa, que te pasaba más tiempo en la taberna jugando a los naipes que con la espada en la mano, realmente. Como buen español, ¿De aquella época, has dicho? nos habéis traído a este lugar tan extraño donde no dejamos de ver cosas sorprendentes como pantalones en las mujeres. Cosa que nos hace... Y ropa ceñida, que van con una ropa ceñida. Eso es un poco cristiano, ¿eh? Tenéis que hacer o no mirar. Y tenéis ahí un par de palanazos también. Porque Eso como sí. En la plaza de la ¿Lo Cruz, enseño de cerca? en la plaza de la Cruz Verde se montan unos autos de fe, ya no. Pero dos, luego... Había que matar el tiempo. Y a ellos. Oye, ¿y el armamento nos contáis igual nos vamos a trabajar ahí? Por supuesto. Nosotros la formación principal que tenemos es la formación de piqueros. Y a diferencia de la suya, que es más defensiva, la nuestra es bastante agresiva dentro de lo que cabe. Nosotros siempre combatimos en silencio, es muy importante. Alrededor del tambor. En eso no nos parecemos los españoles de ahora, entonces. Teníamos... Hay datos curiosos que en otro momento quizá podamos compartir de lo que se hacía. Porque si nosotros sufríamos bajas y no permitías que tu compañero malhabilitado, creo que se puede entender, ¿verdad? Lo que hacíamos entonces. Nosotros avanzábamos muy despacio, siempre esperábamos la carga. Y justo cuando estaba a punto de llegar, mi compañero Álvaro salía de la trinchera, apuntaba con su arcabuz y lo dejaba como un parador. Entonces, antes de entrar con las armas de pólvora y el famoso tercio de los arcabuceros, nosotros empleábamos los tres tipos de tropas: arcabuceros, piqueros y rodeleros. Cada uno tenía su composición. Los piqueros defendían la línea, la mantenían en posición. La primera fila eran las lanzas completamente rectas. Ellos, ¿cuánto medían vuestras lanzas? 1,80 más la punta. Las nuestras medían 6 metros. 6 metros. Eran 6 metros de madera y una punta de acero con una carga de caballería. La segunda línea formaba con la pica en el hombro derecho. ¿De acuerdo? Son dos líneas completamente horizontales. La siguiente terciada. Un erizo. Y así sucesivamente hasta el estandarte, que estaba en esta formación que ya estaba totalmente bien. Los rodeleros nos encargaban de, en ese bosque de picas, entrar por debajo y cortar los tendones de los pies del enemigo. Por lo cual ellos subían en picas y nosotros entrábamos. Y por último, los arcabuceros se encargaban de debilitar al enemigo constantemente, había dos pasillos en la formación, por uno salían, formaban, disparaban y sobre otro volvían. Nunca había un arcabucero delante, porque esto se tarda bastante recargar Álvaro, y no se quedaban expuestos. Nosotros combatíamos de esa manera. Nosotros estábamos muchísimo más organizados. Nosotros aguantábamos, siempre pensábamos, analizábamos y se desarrollaba. De hecho, somos bastante famosos porque todo el frente que hemos combatido nosotros, el tercio español, era el único que resistía, no se retiraba bajo ningún concepto. Mi compañero encontraba cómo funciona este tipo de moral. Intentaré defenderme de esta jerga moderna. La diferencia fundamental, como comentaba Santi, de tecnología a nivel de armas es que hay pólvora. En esta época ya hay pólvora, ¿vale? Tienen abuces, trabucos, Hay uno más. Dos, de hecho. Ahora lo comentaremos. Cuéntanos.
Esto no es un arcabuz, como pueden apreciar vuestras mercedes, es un trabuco de abordaje. Esto se usaría en el mar. Como hemos de usarlo en esta época y estos alguaciles extraños vestidos de verde dicen que no podemos llevar la cazoleta al aire, pues hay que ponerle cosas extrañas, cosas de esta época tan poco vistosas. ¿Para qué sirve este arma, dirían vuestras mercedes? Pues para que el muro de escudos de ese caballero no sirva para nada. ¿Cómo se usa este arma? Ahora veo en las armas de esta época que usan ustedes cartuchos. Nosotros usamos unas pelotitas de plomo o de hierro, metidas, fundadas en papel, y las llevaríamos en una especie de cinta con cápsulas de madera, llamadas 12 apóstoles, uno de nuestros queridos santos. ¿Qué usaríamos para ir metiendo la munición? Yo me abriría el pedacito de madera, sacaría mi munición, me abriría el cartucho, metería la pelotita, llevaríamos una baqueta, baqueteamos, cerramos la baqueta, tiramos el percutor, colocamos una mecha encendida en el percutor. Esto ahora mismo no sería así, lleva un pequeño cazo, se llama cazoleta. Aquí, colocando un arcabuz en esta posición, usaríamos la polvorera para llenarla de pólvora. La polvorera y la mecha encendida al martillar estaría aquí, prendería la pólvora y la explosión liberaría la bala. ¿Qué diferencia hay con un arcabuz? Esto se cargaría con pelotitas más pequeñas para que cuando estos caballeros ponen su draca y yo estuviera en mi galera o en mi nao escondido detrás de la baranda, cuando estos caballeros me disparasen flechas, yo una María dispararía muchas pelotitas, por eso tiene esta bocacha así, para que hubiese mayor dispersión, y dañaría a varios de los suyos. Otra diferencia muy importante en la armamentística es que los primeros arcabuces no se usaban solo como... Esto se tarda 1 minuto y medio en recargar. Lo cual, si me pillase en aquellos herejes holandeses y el proceso de recarga, aquí también va. Otra diferencia armamentística con los caballeros paganos es nuestra armadura. Nuestra armadura es articulada. Son corazas milanesas. ¿Por qué se inventaron estas corazas? Si se fijan ustedes, la punta de nuestras espadas, nuestros filos son mucho más pequeños. Estas son consideradas las mejores espadas en cuanto a combate. Esta es una ropera, que es el arma con la que nos solemos batir contra nuestros enemigos y los de la corona española. Diferencias importantes con la espada de Maese. La espada de Don Pagano no le cubre los dedos aún. El único rey que hay aquí es Carlos V. El suyo no me lo recuerda. Oye, no para atrás, Felipe II nos va a sacar los quintos. Ya, yo creo que eso es muy viejo. Algunos son muy viejos. Muchos cristianos no recuerdan todavía. Preguntarle en Sudamérica quién recuerda. Y en Francia. Y en Suecia también. Sí, es que dicen que llegaron, pero que no tuvisteis arrestos para quedaros allí. Nosotros fuimos y nos quedamos. Nosotros que hicimos lo pasado, a él no lo que pudimos cargar. Porque hay bastante pequeño. Haya paz, haya paz. Bien, como he dicho, la espada del maese rey pagano no cubre los dedos, que es una gran diferencia que tiene nuestras espadas. Sus espadas pesan mucho más, con lo cual se usan de una manera distinta. La guardia no es la misma y no se usa igual. Nuestra guardia, póngase en guardia. ¿Cómo afrontaría un buen español un combate aquí? Desde aquí. ¿Por qué? Estas pecheras se inventaron porque estas espadas, de malla, estaban diseñadas para que la punta fuera tan fina que cuando yo estocase al caballero, si tuviera mala suerte él de que yo entrara hasta la zona con su cota de malla, que por ejemplo está cubriendo el cuello, mi filo sí penetraría entre las anillas y le haría un buen estómago. La cazoleta. ¿Esto qué hace? La espada española no se coge así. No se agarra así. Tiene, como pueden ver vuestras mercedes, lo pueden ver en esa espada, aquí unas aberturas para poner los dedos así, meterlos aquí y entonces agarrarlos. ¿Qué nos genera esto? Tener los dos dedos principales para el manejo del arma totalmente preparados. Aquí no entra ningún arma. Y luego tenemos la cazoleta. Cuando cruzamos espada con un caballero,
si el caballero nos empuja, podemos colocar nuestra espada aquí para hacerle un creste con la cazoleta y con nuestra daga ensartar. Entonces, diferencias de la época, esto revienta dracares, lo siento. Nuestras espadas traspasan cota de malla y esto no lo corto en la espada. Las primeras corazas eran muy toscas y eran muy incómodas. Sus cotas de malla, por ejemplo, sus armaduras son más cómodas que una coraza de una pieza. Espaldar y peto articulado consiguieron buscar un equilibrio entre lo que serían las antiguas cotas de malla, que eran bastante más cómodas, y lo que serían las nuevas. Con lo cual tenemos un arma que su espada no corta, no cortaría, su espada no puede penetrar, no la penetra, y lo tenemos muy bien. Es un casco mucho más elaborado. ¿Qué diferencia de peso había entre vosotros y los? Nosotros íbamos más ligeros, puesto que el maese vikingo puede venir aquí con 30 kilos de peso entre armamento y armadura, pero yo a lo mejor, siendo no hijo de hidalgo, cogería mi arcabuz o mi buco de abordaje y le vencería. Entonces no era rentable llevar en batalla. No era rentable llevar en batalla esto. Así también había mucha mitificación, porque el vikingo como tal era un guerrero ligero. Era como estos señores que se plantaban en medio del campo de batalla. Nosotros corríamos y saqueábamos. Pero, particularmente en la época de Harald, se creó el primer grupo profesionales de guerreros de la era, que eran la Guardia Vanega. Entonces, al ser un cuerpo regulares, pasaron de ser ligeros a casi pesados. Ya digo, cuando se hacían las racias que los vikingos iban, sobre todo en verano, casi nadie tenía este armamento. El escudo era muy casco, ni siquiera tenían cascos. Era lo que pudieron ponerse encima y lo que pudieran traerse de vuelta para usar al verano siguiente. Entonces era un grupo de infantería ligero, hasta que se profesionalizó. Se marcaban rápido en un barco, si veían que había oposición se volvían al barco y se los saqueaban en un monasterio. Está muy mitificado. Más tipo guerrilla. Eso de vikingo como un super guerrero, como los de la serie, tíos de 2 metros, hipermusculados, no, porque además lo que sabemos por la arqueología eran bastante raquíticos, una alimentación bastante escasa, o sea, no eran lo que sabemos por las películas. Gente del norte de Europa con poca vitamina D, a base de vaca. no eran precisamente superhéroes. Los españoles del siglo XVI tampoco, o sea, no eran tan grandes como Maese Álvaro, ¿no? Siendo más técnicos en la respuesta a esa pregunta, habría que discernir por filas. La primera fila de coseletes, que así se denominaba el soldado pesado de la estación, que llevaba un gorrión, una pechera, forjado, como ya mi compañero, y los brazos le cubrían hasta medio brazo prácticamente. Podían ir a esas carceras, Los faldones. Podrían llegar a acumular cerca de unos 20 kilos de peso. Está muy rojo, sumando pica y toda armamento. La segunda línea, coselete ligero, que es como diría mi compañero Álvaro, podrían llegar a ser unos 11 kilos. Y luego las siguientes líneas, pues, podría llegar a pesar lo que pesa una cápsula. Sí, ¿qué peso? No hay peso medio, porque un arcabucero lleva 7 kilos de fusil, más 1 kilo sumando toda la pólvora de munición, pero luego suele llevar ropajes. De hecho, la última parte que nos falta por comentar es el casco, con nuestro compañero. Este casco es un morrión de estilo italiano. Se diferencia porque el morrión español no tiene esta cresta, es mucho más puntiagudo. Por ello está diseñado de tal manera que sea relativamente ligero, relativamente, tenga esta especie de visera para no obstaculizar del todo el campo de visión y de protección para que la hoja, a diferencia de tu casco, la hoja no llega a penetrar en la cara. Eso, me parece bien. Entonces el pollo, que lo comentáis, es para los arcabuceros. Esta puntita no servía para apuntar. Si cuando se aprecia guiar, no tiene miras. No tiene mirilla. ¿Con qué apuntábamos? Con nuestro casco, nos daba una punta directa. Está perfectamente orientado. Pues esa era la mira. Y estas armas se usaban a 50 metros. ¿Vale? No se difundían. O sea, la guerra era a partir de los 100 metros que ya nos levantábamos y empezábamos a disparar. Porque no tienen la misma estriada. O sea, el cañón es totalmente. No tiene ni una sola estría. Entonces la bala no deja de rebotar hasta que sale. Con lo cual la precisión es nula, casi inexistente. 50 metros te puedes acertar, a 25 das más o menos donde apuntas, pero muchos son los escritos que dicen: si veo una línea de arcabuceros, yo me quiero construir ese cañón.
diciendo que además de dinero, no te van a dar nada. Entonces, por eso, se creó para ayudar a los trabuceros y sobre todo para evitar que los cortes cayeran. La cresta italiana está diseñada para elevar tu estatura, para intimidar un poco más y para que el enemigo falle. ¿Por qué? Porque se apunta a la cabeza, por lo cual pierde la referencia de dónde empieza la cabeza y dónde lo tiene marcado. Y por último señalan en este móvil los dedos. En un principio, en un primer momento se diseñó para atrapar la hoja del contrario de una estocada y de siempre desviar la cabeza para el soporte. ¿De acuerdo? Quedó en desuso porque no era... Es bastante difícil hacer esa técnica y al fin quedó como meramente extremo. Los cuadros, en todas las presentaciones que se los ve con plumas, cierto que no estaban cierto estándar y cierto rango dentro del campo de batalla. Pero no eran tan comunes ni todo el mundo llevaba pabellones ni todo el mundo llevaba corazas. La mayoría de gente llegaba con lo que tenía puesto y le decía, quiero probarme. Vale, toma, una pequeña soldada, 20 monedas. Muy bien, ¿tienes pica? No, dame 5 monedas. ¿Quieres zapatos? Sí, 3 monedas. Con lo cual, las 20 monedas de soldada se quedaba con 3 o 4 porque tenía que volver a equiparse. En la época no había uniformes, los soldados estaban muy dados a ponerse ropa de colores, pañuelos, no había uniformes, era una curiosidad, era muy regalado De nuestro ejército, de Su Majestad. Somos el primer ejército moderno creado después de las legiones romanas. Somos el primer ejército profesional. No había uniformidad como tal, pero sí llevamos algo que nos distingue. Aparte de que esto es muy característico nuestro, porque no sea uniforme, no todo el mundo lleva. Siempre, por ejemplo, en la noche nosotros hacíamos encamisadas, lo que para ustedes sería una época, pero más organizado. No, es verdad, ellos combaten frontalmente. Nosotros envolvíamos la posición enemiga y sin nada, sin armadura siquiera, solo con las camisas blancas y una cinta roja. En el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo y el pañuelo de color rojo. ¿Para qué? Para distinguir a nuestro compañero en la noche. Otra curiosidad de la uniformidad, los oficiales llevaban, eso creo que lo pueden ver en los soldados extraños que tienen ustedes aquí hoy en día, o por lo menos mantienen las formas, son los fajines. Los oficiales llevaban fajines. Y eso lo podéis apreciar vuestras experiencias aún aquí. Y como última curiosidad, lo que decía nuestro compañero en relación, las armas de fuego, pues en esa época no las teníamos tanto. Ahora, como veo que han avanzado ustedes, pues yo quizá tengo que suprimir más respeto. Pero en aquellos tiempos en los que yo combatía Flandes. De hecho, nuestro querido general nos decía cosas como cuando los novatos se asustaban, como se paraban, y agachaban las cabezas y decía, ¿qué os pasa si solo son balas? Ya está aquí. Muy bien, señor Contreras. Muy instructivas sus charlas sobre su paso por la milicia. ¿Cuáles son sus planes cuando vuelva a la máquina del tiempo? Pues seguir guerreando en nombre de nuestro Señor, en nombre de nuestro Rey, y ver qué me depara el futuro. Tampoco me lo digáis, porque tengo curiosidad. A mí no me gusta lo que me depara esta historia. Las tabernas que antiguamente existían cerca del Alcázar no bien abiertas. Sé que usted es aficionado. Lo que todos suponen. Si quiere pasar por allí, creo que ya pasará. Habrá que hacer una visita, ¿no? Por lo menos fines cultural. Muy bien. ¿Tiene vuestra Mercedes alguna pregunta para nuestros amigos de los tercios o de la Guardia Varega? Sí, yo tengo una pregunta. Dado que llevábamos el pañuelo para conocernos, para saber que nos matas al compañero, todo eso ha venido a ser luego lo que es ahora la Roja de España en la selección de fútbol. ¿Tiene algo que ver? Lo desconozco. Es que yo he oído que sí. Lo desconozco, Que pero viene sí que de es ese verdad. símbolo. Sí que es verdad, por ejemplo, cuando vemos en cierta cosa hereje extraña que llamáis película, Imágenes de movimiento. en la que se ensalza a piratas, ¿no? Los piratas del Caribe creo que se llama, ¿no? Eso sí, ¿qué? Ahí ni nada. A este bucanero con el pañuelo rojo, ese señor que haría eso en tiempos de Su Majestad, porque se consideraría de la marina española y se le volaría la cabeza. Entonces, no. Más mito que leña, más mito que leña. Probablemente, más que por ese lazo, o sea, por la bandera. Las armas de la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés, que vino a Inglaterra por las guardias de Fútbol Hermoso, cuando los trajo, sus guardias balonas, era este su símbolo. Tuvo una unidad de élite, tanto fue contra la fuente que al final se acabó dando. Y posteriormente, por conflictos con los ingleses en el mar, porque no nos distinguíamos
bien, se cambió a la ojiva actual, a la María Roma, que ha sufrido el cambio. Y el proceso de presentación fue bastante largo. Se llegaron a presentar varias telas al rey. Fue el rey de España de entonces quien escogió como es la bandera actual. Se conservan diseños diferentes y trozos del paño que se le presentó al monarca para que tocara y decidiera. ¿Cuál es el año o la primera batalla en la que ya se puede decir aquí están los tercios? Hay distintas versiones. La versión primera es la que empezamos a usar arcabuces, piqueros y artillería, por lo cual podríamos ya hablar de un tercio, aunque no lo llamamos tercio, sí que combatimos como se combatían los tercios. Era cuando Gonzalo Fernández de Córdoba, para nosotros el gran capitán, diseñó en Ceriñola esta táctica, esta estrategia y lo logró lanzar el francés. ¿Cuándo se nos empieza a llamar tercios? Cuando nos empezamos a distribuir en tercios, 2 unidades de 4.000 hombres aproximadamente, entre bagaje y soldado. Probablemente la batalla de Blux, en la que se empezó a conocer también nuestra leyenda de Invencibles, debido a que estos herejes holandeses perdieron unos 10.000, 15.000 soldados, mientras que nuestras tropas perdimos 25. Y de hecho quiero recordar que 3 tenían constipado. ¿Alguna pregunta más? Yo sí. Vamos a ver. ¿Teníais tanta fama de chulos, de valientes y de conquistadores con las mujeres? El niño, ¿eh? Estos donde van triunfan, nunca se puede decir más. A ver. Vamos, no sé ni cuántas veces me han llevado a bajar con tíos distintos. Eso te digo todo. Algo importante. La respuesta es sí y no al discutir. Porque solo un quinto de los tercios era español. No eran todos los tercios combatiendo en españoles. Entiéndase de la península, ¿vale? Nuestro reinado, nuestro imperio no se ponía nunca el sol, con lo cual dentro de lo que cabe, hasta cierto punto sí se puede considerar una corona. Sí, éramos arrogantes, éramos hasta cierto punto, cuando no había un capitán delante, hasta indisciplinados y zafios. Sin embargo, no perdíamos las formas y el respeto. Es decir, este señor, si era una espada como yo, tiene que ser militar, porque tampoco la podía ejercer todo el mundo. Aparte, estas espadas son civiles, aunque parezcan mentiras. Las espadas militares tienen una hoja mucho más ancha y en vez de cazoleta llevan lazo elaborado. Entonces, sí, nosotros presumíamos siempre no vestir las mejores galas. De hecho, nosotros ahora, en las piernas, llevamos las mejores galas. Nosotros representamos, dentro de la unidad, más allá del libro de Alonso, formamos parte del tercer viejo de la mar Oceana y nosotros venimos de Alicante. Lo que llevaría hoy en día unos falleros que aún siguen representando, llevaríamos lo que llevarían un domingo. Llevamos ropa de fiesta, llevamos las medias con encaje, llevamos las parrillas limpias. Entonces sí, siempre procuramos vestir muy bien. De hecho, todo el mundo ha visto que esa ropa de época, la ropa de época realmente va acuchillada. Eso es lo que decir. Era más que llegar al lugar que yo he conquistado, qué buen ropaje, me lo pruebo, no me cabe, saco cuchillo y nada, todo mi cuerpo. Lo pongo por aquí, lo pongo por aquí y ahora más vale vestir roto que no vestir. Entonces sí, era muy bastante. ¿Y lo de las mujeres que te las has callado? Es que simplemente hay que entender que con las mujeres, en contra de lo que mucha gente piensa, éramos muy respetuosos. Insultar a una mujer conllevaba el pago de 200 marbeles. Cuidado. Por pasarse con una mujer podía llevarte a morir. Y no era una muerte divertida. Son honorables, si no quieres, no quieres. Como ahora me han dicho que, bueno, nosotros teníamos esa curiosidad, ¿no?, de que no le hacemos las cosas a nada. Entonces, cuando llegaba don Alonso a América, decía, bueno, es lo que hay, en contra de los ingleses. Es una cosa que nosotros hemos llevado muy grande allá donde hemos ido. Y ahí viniendo de una mujer en cada puerto. ¿Una pregunta más? Si queréis escuchar una historia sobre lo chulos que eran estos señores, en un asalto a una ciudad francesa a finales del siglo... bueno... No. Mucho más divertido. En un asalto que hicieron unos señores como estos a finales del siglo XVI, una ciudad francesa, intentaron tomarla de una forma muy curiosa. Y es que había muchas formas de intentar tomar una fortaleza.
pero una de ellas era meterse dentro de la fortaleza disfrazado. Entonces cogieron un grupo de soldados españoles y al frente de esos soldados iba un capitán navarro que era un tipo enorme y muy callado, un tipo silencioso y muy serio. Se vistieron de campesinos, se llenaron de porquería toda la cara y no los reconocieron. Y solo algunos de ellos iban armados, entre ellos el capitán navarro, que iba con un pistolete guardado debajo de la cama. Entonces cuando entraron los franceses, pues le invitaron a ponerse al lado del fuego de forma muy amigable, estuvieron de cachondeo un ratito, y el capitán navarro no sabía francés. Y cuando un soldado francés de la guarnición le preguntó que qué tal, y pues, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? El capitán navarro lo miró, sacó el pistolete que llevaba y le dijo, soy de aquí, y le disparó. Así que ya podéis imaginar la chulería que tenían estos tipos. Bueno, y no hace falta decir que pasaron el cuchillo a la guarnición entera, pero bueno, tomaron la ciudad, que era el objetivo. Así se la gastaban. Hay un episodio, Juan, en el que un par de mochileros jóvenes se visten de mujer, creo que hay otro episodio en el que se visten de mujer, de campesina, y consiguen asegurar la puerta de sus compañeros, y o sea, la inteligencia valía la maña, como siempre. Sí, claro, bueno, hay que comentar que el tema en el caso de los tercios de la batalla en campo abierto, no era tan común, porque una batalla en campo abierto tenía bastantes problemas. Y es que mataban a muchos soldados y los soldados no eran un bien... ¿Verdad? La verdad que no había mucho donde coger soldados, y un soldado experimentado, como estos caballeros de aquí, eran un bien muy preciado. Lo que se intentaba siempre era, había muchos tipos de guerra, y había muchos tipos de asalto a fortalezas, a las típicas escaladas, que lo que hacían era que en escaleras de madera, esto de hecho sale en este cómic, sale una escalada, con escaleras de madera, pues las echaban contra los muros, subían hacia arriba de noche, se cargaban a la guarnición o la sobornaban, que también hay casos de subirse a la fortaleza y sobornar a los que estaban allí y decían, bueno, me van a matar aquí defendiendo un fuerte en mitad de la nada. Pues le daban dinero y les abrían las puertas. Era otro tipo de guerra. También había muchas escaramuzas, que a lo mejor asaltaban un tren de bagaje del enemigo, le salían del bosque, lo escopeteaban y le hacían la puñeta. Las encamisadas, que ya la han comentado, que es que de noche, en una operación típica de comando, como hoy hacen las fuerzas especiales, pues con las camisas blancas por encima de las corazas para que no reflejaran y para conocerse, como ya han dicho estos caballeros, y tapando las mechas de los arcabuces, atacaban los campamentos, por ejemplo. Y después, otra cosa que sale también en este libro, muy interesante, es la guerra naval. En el Mediterráneo, estos señores se metían en la galera y se dedicaban, pues, en el caso tanto de la Armada como de la Orden de San Juan, que es donde estuvo también Alonso de Contreras, se dedicaban a hacerle el corso a los turcos. Es decir, apresarles barcos, hundírselos, saquearlos, secuestrarle mujeres y ese tipo de cosas. Hombres de la época. Alonso de Contreras secuestró a la querida de un gobernador turco, y el gobernador turco empapeló el Mediterráneo con carteles de "se busca" con su cara dibujado, y poniendo lo que iba a hacer que le hicieran, se lo cogía, que no lo digo porque como se busca del oeste, pues lo mismo con la cara de Alonso en todos los puertos del Mediterráneo. Realmente Alonso de Contreras tuvo una vida de película, una vida fascinante. El cómic hemos plasmado y no llega ni a la mitad de lo que él cuenta en vida de este capitán. Una vida además que sabemos que es cierta, no solo porque él lo cuente, sino porque hay documentos en el archivo militares y mancas que así lo atestiguan. Lope de Vega le dedicó una comedia incluso. Y de Harald lo mismo. De Harald conocemos mucho de su vida porque quedan fuentes ya un poco más tardías del siglo XII y XIII, pero que nos cuentan cómo fue su vida. Y sabemos que fue una vida también fascinante. Harald viajó por eso, desde Constantinopla o desde Jerusalén hasta Inglaterra, hasta Noruega. Bueno, son ambas vidas que la verdad es que Juan y yo nos hemos pasado bomba plasmándolas en estos tebeos, y que sobre todo esperemos que al niño le agraden y os hagan interesaros cada vez más por la historia y por el pasado. Así que esperemos, ¿no, Juan?, que sean los primeros de una serie muy larga, ¿no? Sí, claro, la idea es hacer una serie de libros contando historias interesantes sobre personajes de una época distinta, que nos parezca interesante. Por ahí tenemos varios barajados para continuar esta serie y introduciendo, pues, a los chavalines y jovenzuelos en el tema este de la historia, porque bueno,
la historia no tiene por qué ser aburrida, es lo que intentamos con estos libros, que aparte de, bueno, de aficionarse a la lectura, que también me parece primordial, y aprendiendo cosas de la historia. Y ya os digo, hemos intentado que estos dos cómics pues estén bien documentados. Para eso tenemos aquí a los señores de Despertaferro que me han nutrido un montón de documentación y de revistas, y bueno, intentando que el tema de la ropa, las armas y ese tipo de cosas sea fiel, intentando que sea lo más fiel posible para que sea... Muchas veces la realidad es más interesante que la ficción, porque a los vikingos siempre los ponen sucios, los ponen con un aspecto desarrapado y en realidad iban así, con un aspecto brutal, vamos, en una película yo creo que quedaría muchísimo mejor, por ejemplo, con este aspecto tan, no sé, colorido, con sus armas, no sé, siempre se empeñan en las películas en enseñar a los personajes históricos de una forma incorrecta, no sé por qué. O sea, así quedaría mejor. Y con el caso de los tercios, bueno, es que tampoco de los tercios tampoco es que haya muchos, sinceramente. Pero bueno, por desgracia. La historia puede ser muy divertida, además apasionante, y es fundamental para conocernos, entendernos y saber de lo que somos ahora y lo que queremos que sean también nuestros hijos y nuestros niños. Así que nada, esperemos que disfruten mucho con los cómics de Harald y de Alonso. Muchísimas gracias por